Chaparrita, Hola, estás tan chaparrita que no cabo en la pantalla. Me puse yo arriba. yo sí. Tú sí. No, y ahora con esos hombros que me dan envidia. Ajá. ¿Cómo estás? Perdón por tardarme, como que algo no estaba funcionando lo bien. Ajá. Pero bueno, aquí estamos. Con este No, nuevo todo bien, fucking Lore. calor que está haciendo en todo el país. No sé cómo está en Salamanca, pero aquí en Puebla está cyber mendigo. Pues más o menos, o sea, sí está haciendo ya calorcito, pero así no está insoportable. Está bien, ni No, frío y ni yo calor. A ver, y todo el mundo dirá, pinche Manolo, calor y te pones chamarra, pero Sí. es que me puse una crema y como niño de primaria no me limpié bien la mano y entonces tengo una mano aquí en el pecho, que la verdad es que no quiero enseñar, porque qué oso, pero bueno, es parte Y te la dejaste de- marcada. Ok. Sí, dije, ¿y qué hago? Ahorita me pongo de De cambio. guapo, estamos aquí en el canal de las estrellas y luego está cañón que no empecemos, pero bueno, Chan, 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 chan. ya estamos aquí. Tantas pláticas tan largas que hemos tenido de Cire Cruz Valenzuela, en tantos Así. momentos tan diferentes, y hoy hacemos una pública. ¿Qué tal? Me Yo, preocupo. Ah. no, 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 no es que vayamos a revelar ahorita todos los secretos que nos hemos dicho, únicamente lo Los profesionales. artístico, a lo mejor un poco picantes algunas preguntas, pero nada del otro planeta, ¿no? Ok, ok. Pero bueno, digamos que prepandemia teníamos una relación pues muy constante, ¿no? O sea, varias Sí. veces platicamos en los eventos. Un día yo tuve ahí una flota de bachateros metida en mi casa, entre las que estabas tú, este, y muchas cosas se hablaban y se decían. Pero bueno, hoy, pues ya pasaron algunos añitos, ¿no? Tan es así que Pues, ahorita vamos a hablar de la bailarina y de la jueza, ¿no? De ok. la atleta, porque ya para hacer lo que estás haciendo se necesita ser un atleta de alto rendimiento. Sí, algo así. Sin embargo, lo primero es llegar a esta primera pregunta que es, ¿en qué momento de la vida está hoy Desiree? Híjole. ¿En qué momento de la vida? Yo creo que está en su temporada de emprendedora. Porque, Más que bailarina, o porque sigo siendo la bailarina, la atleta, la hija, la todo, pero ujú. estoy siendo como, o tratando de ser esa empresaria emprendedora que está explorando esas áreas, yo creo. Pero, ¿qué estás emprendiendo? Porque todo el mundo conocemos a la bachatera, ¿no? Como Sí. que ese es en este mundo, todos conocemos a la bachatera y hoy día, por las fotos y por todo lo que nos has compartido, conocemos al atleta, pero a la emprendedora, ¿de qué se trata tu emprendimiento? Pues es un pequeño no está como tan cimentado el proyecto, pero bueno, como saben, o no sé si todo el mundo lo sepa, pero pues tengo mi estudio, ya tengo 4 años con él Ujú. y ese es parte del emprendimiento, pero también para las personas que no saben, soy egresada de la Universidad de Guanajuato, tengo una licenciatura en nutrición y pues parte de mi negocio también es eso, ¿no? Doy consultas y también me gusta todo el tema de la belleza, el cuerpo, el cuidado, todo eso. Ujú, Entonces, parte del emprendimiento es eso, como fusionar un poquito todo ujú. y estoy explorando esas áreas de la belleza, del cuidado corporal, todo eso. O sea, si alguien se quiere poner bella o quiere aprender a cuidarse, tiene Sí, que, tiene que consultar contigo. sí, Muy sí, bien. sí. Es más o menos eso, el giro que quiero el rumbo que ando tomando, pues. ¿Y está rudo o estás todavía? Es que creo que me identifico un poco porque ahora yo también traigo un evento de casino, ¿no? Y es Ajá. como empezar a rascar nuevos soportes de dónde agarrar un negocio.
¿Estás en esa etapa? Algo así. Ujú. Ok, muy bien. Sí, yo desde que te conozco sabía que estabas, bueno, sabía que ibas y regresabas de Guanajuato porque por el tema de las clases, ¿no? Ajá. Y que Sí, en sí, toda esa etapa de campeona del mundo y demás, hubo que hacer pausas en algún punto porque andaban viajando mucho, porque también llegaron a ser, tú y Esteban llegaron a ser una de las parejas referencia, no solamente en México, sino en el extranjero. Y sí. entonces, pues, dijera mi mamá, hay muchas opciones, pero elecciones son pocas, ¿no? Y entonces, pues, en ese momento había que elegir un poco el tema de la carrera artística. Pero Sí, bueno, sí, sí. de si yo te conozco desde el 2012, conscientemente, ¿no? Yo creo, sí, más o menos, 2012. Porque ustedes Creo que fueron fue el primer evento que fuimos contigo, en el, 2002. sí, ¿no? Y en el 2002, y lo tengo claro justo por esa ocasión, que fueron en el 2012 y además era cuando en aquellos ayeres había shows en la tarde, presentaron algo de México y entonces el show más aplaudido se presentaba en la noche Sí. y entonces, pues desde entonces, ¿no? Fue la primera vez que vi una, creo que fue salsa, ¿no? Y Sí, era una salsa, era una fusión que tenía folclore mexicano, ujú, regional mexicano, con salsa. Entonces, en ese entonces, pues teníamos el equipo y que de ahí salió Fernando Azúa, Mariel y Ponce, que justo bailaron en ese grupo esa vez. el Fernando Azúa, con esas fotos que tiene ahora Uh, bailando con Selene, ¿no? Que le llega como al codo y y ahora bailan juntos, ¿no? Pero bueno. sí, las Este, vueltas que da la vida. y los niños que ya no son tan niños. Pero bueno, Sí, porque tú competiste con él, ¿no? También, sí, ahí también hicimos un pro-am, pero no sé, no me acuerdo qué año fue, ha de haber sido como 2013 o 2014, con más un o menos. vestuario amarillo, Así ¿cierto? es. Sí, 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 me acuerdo justo. perfecto. Pero bueno, parte de lo que hacen. Pero antes de ese 2012, te digo que yo te conozco del 2012, Ajá. pero antes de ese 2012, ¿cómo es que te encuentras tú con la danza? Porque ya en el 2012 ya empezaban a sonar, ¿no? Yo Ujú. recuerdo que además llegaron vía Juan Pedro, ¿no? Que en ese entonces bailaba con Diana y que algo estaban haciendo con él. No sé si era su maestro o algo era, ¿no? Porque Juan Pedro hoy todo el mundo lo ubica en Puebla, pero en ese entonces era Juan Pedro de Guanajuato, ¿no? Sí. Y se empezaba a gestar muchas cosas. Pero antes de ese 2012, ¿cómo se fue gestando a la bailarina? Ay, ¿qué tan atrás te quieres ir? O sea, ¿ya que ya bailaba o cómo llegué al baile o cómo llegamos a los congresos? No, no, tú dime más bien, ¿qué tendría que saber? Si hoy yo tuviera 18 años, ay, ojalá, pero si hoy llegara un niño de 18 años y dijera, maestra, ¿dónde empezaste a bailar? ¿Qué respondería deciré? ¿Dónde empecé a bailar? Pues así, literal, mi carrera empezó porque yo, para mis 15 años, quería la fiesta y la coreografía y todo ese show. Y de esa forma conozco a Esteban, que era pues el chavito, porque pues, todavía estaba bien joven, que se dedicaba a eso, a montar coreografías o cosas así. Entonces así lo conozco. Cuando yo lo conozco, él ya empezaba a dar clases de salsa y así, pero prácticamente pues Salamanca es una ciudad súper pequeña y no conocían la salsa. Entonces él era el único que hacía eso y las únicas que estaban en eso pues eran puras señoras, ¿sabes? Entonces cuando yo llego pues fue como de, ah, la chavita. Entonces me ayudaba o más bien yo le ayudaba a dar clases y de ahí empieza como todo el show. Lo ayudo a armar una coreografía, todo eso, y como que fui conociendo el ambiente. Pues bueno, para no hacértela muy, muy larga, pues continuó con él, pero para empezar, pues como no conocíamos nada de salsa, empezamos a traer maestros a Salamanca como Rodrigo Cortázar, en ese entonces bailaba con Sol. Mm. Luego viene Jorge Martínez con Lupita y era de la única forma en la que podíamos como
aprender un poquito más, era trayendo a los maestros y aquí aprendíamos. Entonces, así como que se empezó a desarrollar y así mismo conocemos a Juan Pedro, que pues fue como de, él estaba en Guanajuato. Y Juan Pedro pues nos enseña nuestros primeros básicos de bachata. Con él empezamos a bailar bachata. Ujú, Y eso fue como entre 2008 y 2009. En ujú. el 2009, Juan Pedro nos dice, ¿y si vamos al Congreso de Acapulco? Ok. Y nos propone hacer una coreografía de bachata en grupo. Que para ese entonces tengo un vago recuerdo donde él dice que nunca se había bailado una coreografía completa de bachata, que todos siempre eran como pequeños intros y todo era salsa, salsa, salsa. Ujú. Entonces él nos propone como eso y nosotros, pues sí, aparte estábamos súper pollitos y era todo proyecto era wow, Wow. ¿no? Entonces aceptamos y nuestro primer evento fue en Acapulco, 2009. Bueno, evento grande, por así decirlo, o congreso. Y ahí Ujú, presentamos una coreografía de bachata en parejas. Él bailaba en ese entonces con su hermana, que se llama María, ujú. y Esteban y yo juntos. Entonces Ok. la primera vez que bailamos fue ahí. Y de ahí empezamos, ay, los congresos y ay, ¿de qué se trata? Y de ahí arrancó la carrera. Oye, pero eran dos parejas. Éramos dos parejas. Ok. Que en ese, creo que le puse, el nombre se llamaba Danzare. Ujú. Y No, a la después, fecha. A la fecha ajá. se llama Danzar el proyecto, bueno, la compañía de Juan Sí, Pedro, luego ¿no? ya Juan Pedro se quedó con el nombre y siguió con el proyecto y pues nosotros seguimos independientes. Muy Pero bien. como tal fue el primer congreso que fuimos, Oye, 2009. entonces empiezas a bailar salsa Sí, pero él y yo por ya los bailábamos 15, salsa. Ajá, por los sí, 15, ajá. ¿no? Y ese lado de mi amigo Esteban tampoco lo conocíamos, o sea, de que empezaron con la salsa, como que todo el mundo hoy piensa en Esteban y piensa en todo lo que dejó en la En bachata, bachata. pero, Ujú. y yo recuerdo varias coreografías, porque cuando ustedes llegaron a Fusión, yo empecé a viajar a los congresos y entonces me los topaba en todos. Sí. Pero si tuvieras que platicarnos, tú, digamos que la bachata, o sea, la bachata como que tenía el ojo en ustedes, por eso hicieron tanto en la bachata, ¿no? Ujú. Pero tú te sentiste escogida por la bachata o tú dijiste, salsa no, a mí lo que me vibra más es la bachata. ¿Tú elegiste la bachata o la bachata te eligió a ti? Yo creo que la bachata nos eligió porque nosotros real sí iniciamos con la salsa y Esteban decía que éramos salseros de closet, o más bien, o de hueso colorado, no me acuerdo, algo así, porque realmente nos gustaba mucho la salsa. De hecho, empezamos a competir y competíamos en salsa. Y la bachata, o sea, ni siquiera era popular, como que nadie la pelaba. Y entonces, creo que, ¿quién fue? Víctor y Gaby hacen como un evento que era una competencia, que realmente no me acuerdo el nombre, pero era como una tipo competencia nacional. Entonces, el que nos dice fue como de, ¿por qué no aprovechan e intentan competir en bachata? Y nosotros, bachata. Entonces, nos animamos y competimos y ganamos. Entonces, desde ahí todo el mundo empezó a decirnos como que teníamos una conexión muy bonita, que lo que hacíamos gustaba. Entonces, como que ahí nos ancló, nos enganchó y seguimos. Pero como tal, nosotros sí empezamos en salsa, competimos en Eurozone en salsa y cosas así. Pero al final siento que yo deciré, nunca terminé de sentir la salsa al 100% como siento la bachata. Entonces Ujú. sí siento que la bachata fue como de, eres mía, ¿sabes? Muy bien. Oye, Sí, Chaparrita, y pregunta, dime. indagando en esto, o sea, siempre hay bailarines o bailarinas que Ajá, inspiran, ¿no? sí. Porque me encuentro con la bachata y entonces me da la impresión de que los bailarines empiezan a abrir los ojos y empiezan a buscar. Tú misma Ujú, lo dijiste hace rato, ¿no? sí. Traíamos a Rodrigo, traíamos a Juan Pedro, traíamos ¿no? A Jorge y Lupita, para empezar a aprender.
Pero cuando empezaron a ver hacia allá, porque estamos hablando de la época donde no agarrabas YouTube y decías Esteban y Desiree y salían 30 coreografías, estamos hablando del Claro. momento en donde, pues a Salamanca, quien no ha ido a Salamanca, se ha perdido los orígenes de la bachata de ese lado del mundo. Pero verdaderamente es una ciudad muy pequeña. Entonces, Ujú. cuando tú empiezas con toda esta parte, o sea, ¿qué bailarines te inspiraron? Yo tengo unos que ustedes me pidieron en su segundo o tercer congreso, pero antes quiero ver si son los mismos. Pero ¿quién inspiraba a Desiree? O sea, ¿quién decía, a quién veía bailar Desiree y decía, yo quiero que me guíen así, o yo quiero bailar así como ella? En su momento, nuestros referentes fueron Corke y Judith, que sí te los Ujú, pedimos, y Daniel y Desiree, que también, de hecho, de nuestros primeros eventos que estuvimos en Estados Unidos, ellos iban empezando también, entonces compartimos con ellos cuando no eran las estrellas que ahora son, ¿no? ujú, Entonces eran como el tipo de pareja y el referente a la bachata que nosotros empezamos a ver fuera de México, porque en México pues no estaba el boom que hay ahorita. Y nuestros primeros maestros, pues, fue Juan Pedro y Vladimir, por ejemplo, que fue los que ujú. nos enseñaron como las bases. Después nosotros empezamos a crear como nuestra propia metodología en base a lo que veíamos de extranjeros, sobre todo, que era Corky Judith y Daniel Edicere, por ejemplo. Había otros que creo que ya no sé si bailan todavía, que se llaman Chávez y Silvia Mm, también. Y era como el tipo de estilo que a nosotros nos gustaba. Entonces de ahí empezamos como a aprenderles un poco, tomamos algunas privadas con ellos, algunas clases, y de ahí empezamos a experimentar y a tratar de hacer nuestro propio estilo. De ahí empezó. muy bien. Oye, y en este caminar, pues bueno, tú lo mencionaste, ¿no? Empezaste con tus 15 años, ¿no? 2008, 2007, por ahí, ¿no? Ujú. Sí. ¿En qué momento, o sea, y empezó como un gusto, o sea, siempre es raro que una mujer no le guste bailar y más cuando tiene pues, el talento que tú tienes, ¿no? O sea, como que hay algo que te va llamando, la bachata te va escogiendo, Ujú. pero te vas metiendo poco a poco ahí. ¿En qué momento hubo esta pregunta que yo creo que se hace mucha gente o que se hacen muchos bailarines y bailarinas, que es, chin, creo que esto ya no nada más me gusta para mis 15, ¿no? Ya no nada más me gusta para cotorrear en los congresos, porque hay gente, yo siempre digo, todos tenemos un lugar en el baile y hay gente que Sí. está hecha para ser público, ¿no? Pero en tu caso, había señales, ¿no? O como nos metimos a esta competencia de Víctor y Gaby y ganamos, ¿no? Y pues empezamos a viajar y empezamos a ganar. ¿En qué momento tú dices, creo que esto quiero que sea mi vida y no que sea un hobby? ¿En qué momento? Realmente creo que me fui metiendo tanto que no me di cuenta en qué momento, porque yo deciré nunca estuvo en mi cabeza el quiero ser bailarina. O sea, por el tipo de educación, la ciudad en la que vivía, todo eso, mi cabeza era yo tengo que tener una carrera, yo tengo que ser independiente, tengo que ser todo eso. Pero al mismo tiempo siempre fui una persona muy activa, como competitiva y así. Entonces, cuando empiezo que conozco a Esteban, empezamos a compartir ciertos sueños como de, mira, o sea, y si llegamos a tal cosa, mira, y si ahora hacemos trucos, y si hacemos una coreografía, como eso, estábamos en salsa y luego, pues vamos a probar en bachata. Entonces, como que una cosita me iba enganchando, pero al final nunca fue una decisión de, ahora lo voy a hacer profesionalmente. No sé si me explico. Como que la vida me llevó ahí sin yo planearlo tanto. A lo mejor era algo que estaba destinado, pero creo que ya hasta el punto en el que ya me di cuenta que ya estaba muy adentro en este medio fue cuando me fui al mundial.
pero ya para ese entonces yo ya había ganado nacionales, yo ya había viajado con Esteban desde mis 16 años, entonces creo que no lo hice tan consciente, la verdad. Entonces era tan mi mente estaba como en vamos a progresar, ahora ya me salió una vuelta, ya quiero hacer esto, ya quiero un truco, que me envolví tanto que no lo hice tan consciente, realmente. Y hasta que llegué al mundial, que fue en el 2014, fue como de, ah, cabrón, ay, perdón. Y fue como, ah, No te chinga, preocupes, no, ¿cómo no, llegué aquí? no, no, no va a haber pitos Censura. ni... No, no, no. Ah, creo que hasta ese momento ya fue como de, ok, creo que ya estoy más adentro de este medio que otra cosa. Porque para ese entonces, pues ya no me acuerdo en qué época de la carrera o no sé en qué estaba, tiempo de escuela, que ya me importaba más como de ir a ensayar o de que el vestuario o que ya había visto que, no sé, que había zapatillas nuevas o cosas de ya me llamaban más la atención hacerme cargo de eso que lo de la escuela. Pero al mismo tiempo yo sabía que tenía que cumplirlo, pero ya mi cabeza era como de, ¿qué sigue? Ujú. Muy bien. Sí, no, no es como 1 de septiembre, primer día de clases, primer día de bailarina profesional, ¿no? No es una fecha, sino No. es algo que se va gestando en el tiempo. Y más porque hablas de algo que se me hace muy interesante, que es las cosas se fueron dando, pero hubo obstáculos, Ah, sí, ¿no? mucho. Hubo obstáculos, o sea, porque no es como entre una edad relativamente difícil, 16, 18 años, ¿no? Donde Ujú. uno está eligiendo muchas cosas también, y no es que haya cambiado demasiado, ¿no? Cuando alguien en el baile, he escuchado ya, son mucha gente que ha hablado con ella y es el quiero ser bailarina o el que aunque tú no lo digas, pues huele a bailarina, porque si todo lo que ves en una recámara de tu hija son vestuarios, zapatillas, piedras, este, música de bachata, demás, seguramente hubo rollos ahí, ¿no? Ya había cosas. ¿Qué Sí. obstáculos tuviste en este camino para seguir en este rollo? Porque todos vemos a la campeona, ¿no? Pero ¿qué obstáculos hubo para llegar ahí? Partiendo desde mi casa, como empecé muy chiquita, yo desde mis primeros viajes ya con Esteban eran a los 16 años. Para empezar, ya las críticas, la que más me apoyó siempre fue mi mamá. Obviamente, Ujú, y mi papá por consecuencia de, pero él no estaba muy de acuerdo. Él ujú, era como de, ¿y cómo va a viajar con él? Y cómo no sé qué. Entonces, para empezar, esas ya eran limitantes de si yo quería ir a un evento, una competencia o algo así, los primeros eventos nos mandaban a la prima, como de, cuídala, ¿sí? Y era como, ok, este, y la misma presión de mi familia, que ya eran como mis tías o mi abuelita o cosas así, también era, le decían cosas a mi mamá que me llegaba a mí, que era como de, ¿cómo la dejas viajar? Y la escuela es más importante, y eso nada más es un hobby, nada más está perdiendo el tiempo. Entonces, todas esas críticas también afectaban. El tema económico ya después siempre lo solventé yo. ujú. Entonces era como, ¿de dónde va a salir ese dinero para poderme ir de viaje o para comprar el vestuario, para comprar zapatillas? Lo que todo mundo vive, pero pues bueno, sigue siendo limitante. ¿Qué otra cosa? El tratar de cumplir con las expectativas de tener que terminar la carrera, tener buenas calificaciones para que me permitieran dejar, seguir bailando. Porque mi papá era, no estoy de acuerdo, pero hazlo, o sea, hazlo, pero cúmpleme acá. Si tú me cumples en la escuela, puedes hacerlo. Entonces también era como de, pues los horarios y era, no importa cómo le voy a hacer, pero tenía que sacar buenas calificaciones, sacar proyectos y etcétera, etcétera, etcétera. Y pues fueron evolucionando los problemas también. Ya a la hora de querer ir al mundial también implicaba
de dónde sale más dinero y recursos Ujú, para poder viajar, porque pues era en Estados Unidos, sacar la visa, ujú, pasaporte, todo, pues todo eso. Más que nada era, siento que una de las cosas que más me presionaba era la sociedad, ujú. porque no iba como todas las demás niñas que pues vivían su proceso normal de estar en la escuela, que el novio, que los amigos. Entonces yo me la pasaba de la escuela a ensayar y pues no tenía tiempo para salir o dejé de tener amistades cercanas a pues a la escuela y todo eso. O sea, prácticamente todo era baile, 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 baile. Y pues creo que ya, o sea, tampoco me quiero quejar tanto porque realmente no la sufrí tanto. Estaba disfrutando tanto Sí. el proceso y todo lo que estaba viviendo que sí había limitantes, pero al mismo tiempo tal vez en su momento no lo veía. Hasta tiempo No, pero después. es importante como entenderlo porque, a ver, la limitante no es limitante porque sea, eh, ¿cómo decirlo? O sea, no es que tus problemas sean suaves, son tus problemas, ¿no? Ujú. Y en esos problemas hubo lágrimas, y en esos problemas hubo peleas, y en esos problemas hubo negociaciones, y en esos problemas pues hubo incomodidad, aunque gracias a Dios hoy tenemos esta entrevista porque supiste cómo resolverlos, ¿no? Sí, Porque supiste darle la vuelta, porque supiste arrancar de cero otra situación, ¿no? Que era, pues no estaba fácil para lo que te digan, ¿no? O sea, no es necesario que sea la historia de, no, yo estaba en la calle y entonces no tenía dinero y entonces tenía que pedir, ¿no? Eran tus pues problemas y eran importantes, ¿no? Y son problemas que además, pues aunque sea hoy 2026, y yo hoy agarro y siento una niña de 16, 18 años, seguramente me van a decir, es que mis papás no me dejan, es que mis papás dicen y demás, ¿no? Y ahí preguntarte, porque se me hace interesante hablar con esta Desiree, ¿cuál sería el consejo de la Desiree del 2026 que le podría dar a la Desiree del 2009, 10, ¿no? Que le hubiera evitado algunos problemas o varios problemas. ay, jole. ¿Sabes uno extra que yo siempre vi? Bueno, no, dejo ordeno mis ideas. Yo recuerdo mucho como eso fue como en el 2011, uno de los muchos limitantes que llegué a tener, que al mismo tiempo me hizo crecer mucho, fue que como Esteban y yo estábamos solitos, no teníamos un maestro, un referente, un algo, entonces la única forma de aprender era cuando traíamos los maestros. Pero a la hora de hacer las coreografías, de ensayar, de la competencia, pues prácticamente era como de pues lo que veíamos en los espejos o si alguien más llegaba a decirnos un comentario o así, pero era muy poco. Y yo nunca tuve al frente una maestra que me dijera, tienes las patas chuecas, no hagas las manos así, cierra las piernas, apunta, no sé, mil y un consejos que pues ahora la gente tiene la facilidad de comprar clases online y ya hay un montón de escuelas por todos lados, entonces la información ya está más a la mano. En ese entonces no estaba así. Y uno de los grandes problemas para mí eran esas peleas con Esteban porque pues nadie me decía qué hacer como mujer para bailar, ¿no? Obviamente. Este, y el no tener a alguien enfrente me causaba mucho conflicto porque siempre era yo la que estaba mal o yo era la que yo me equivocaba o así. Y una vez vi una escena donde estaba Jorge compitiendo con Dalia y Lupita los estaba viendo. Entonces se equivocaban en un truco o algo así. Y me identifiqué mucho porque Jorge le decía a Dalia, es que tú te equivocaste porque no te apretaste, porque la mano, porque no sé qué. Y llega Lupita y le dice, no, Jorge, tú eres el que te equivocas por esto y esto y esto. Y lo corrigen y sale. La primera salió. Entonces, a mí me hizo como un choque como de, entonces a lo mejor yo no soy la que está equivocada. Y y bueno, resumiendo esto,
siento que he desconfiado tanto de mí, de mi capacidad, Ujú, que, que hoy decidiré del 2026. ujú, Le quiere decir a esa niña que tiene un potencial increíble, que no dude de sus habilidades, que si lo sientes porque está pasando, entonces ya sea trabajo emocional, ya sea vida personal, lo que sea, todo lo que yo siento es real y que debo de confiar más en de lo que soy capaz. ujú, Prácticamente lo puedo resumir en algo así, porque siento que a lo largo de mi vida he desconfiado un poquito como de mí y está mal, porque pues gracias a Dios he logrado muchas cosas. Terminé mi carrera, logré muchos campeonatos, logré tener una escuela muy exitosa con Esteban y formamos juntos bailarines increíbles. O sea, realmente ahora que hago como un recuento es como de, wow, hice todo eso. Entonces es eso, como confiar un poquito más en ti, aunque pienses que te falta mucho. Y que bueno, pues siempre se puede aprender muchísimo más y estar abierta a la crítica y todo lo demás, pero confiar en ti, sobre todo. muy bien. Creo que es una, una gran lección, ¿no? El poder eh, perdonarse a sí mismo, ¿no? Lo dura, porque frente al espejo creo que la persona más dura, independientemente de que haya alguien en el que estás confiando tu vida, ¿no? Y una coreografía, de repente verse al espejo y ser dura contigo mismo es muy fuerte, ¿no? Qué Creo que cañón. uno, sí, uno de los críticos más fuertes que tienen los bailarines son sí mismos. Son tan Ujú. críticos con ustedes que se necesitan poner espejos para verse. Y criticarse Y, más. y no solamente verse, sino verse cómo se ven ustedes a sí mismos, ¿no? Eh, A mí me trae a la cabeza reflexiones de grandes bailarines que incluso se bajan del escenario. Manolo, perdón. Alguna vez me dijo Adolfo Indacochea. Dijo, perdón, es que no estoy dando mi 100. Y yo decía, güey, perdóname que te lo diga, güey, pero creo que eso es algo tuyo contigo, ¿no? Resuélvelo en terapia. Ah, No, es algo contigo. No, venía de una lesión en el cuello, ah, ya. entonces no se estaba moviendo todo lo que él Quería. sabe que Ok. es capaz de hacerlo y entonces tenía esta situación. Y escucha decir, y es, te veo, ¿no? Y como te conozco, sé que además lo avientas desde el corazón, ¿no? Este, y yo digo, pues es que era ella frente a ella, ¿no? Sí había ahí un alguien, ¿no? Que a lo mejor te quería hacer sentir culpable o que te sentías culpable porque te decían que tú eres el error, pero bueno, hacía falta un tercer ojo, ¿no? Que no lo tenían ustedes y que a lo mejor alguien más podría haber hecho pues más equilibrada esta situación, más balanceada en cuanto a lo que uno puede percibir de sí mismo y lo que otro puede ver, ¿no? Sí. Importante ir hacia allá. ¿Y qué errores de los que tú viste en ti? Bueno, ya mencionaste algo que tú necesitabas confiar más en ti, pero ¿qué errores actualmente ves ya con todo el ojo crítico que tienes? Ya no estoy, ahorita sí quiero hablar con la de la actualidad, ¿no? Con el ojo crítico que tienes, ¿cuáles son los errores, no en la pista, sino los errores que tú empiezas a detectar que siguen teniendo las chicas del día de hoy, ¿no? Que podrían corregir con un poco más de sabiduría. No hablo de cuestiones de apuntar más, todo eso se enseña, como dices tú, hay muchos cursos, pero hay cosas que solamente se aprenden en el oído, ¿no? Escuchando a alguien que te dice, vas bien, ¿no? Te estás presionando demasiado. ¿Qué errores ves hoy día? ¿Sigues viendo hoy día en las bailarinas que también te tocaron a ti? Híjole, creo que está un poco difícil tu pregunta. Am, si te soy sincera, creo que el baile, bueno, como todo ha evolucionado, pero siento que ya hay muy poquita esencia de cada persona.
¿Cómo me Ujú, explico? Siento que hay tanto acceso a la información, digamos, de cómo aprender un básico, de que ya todo el mundo quiere competir, de que, no sé, todo eso, que ya el baile ya no tiene esa esencia de hacerlo por arte, ujú, de experimentar, de compartir, de transmitir. Siento que es tanto el tema competitivo que ujú, ya en la actualidad ya no estás esperando el show, ver el show del artista, ya no estás experimentando ese tipo de arte en el baile, pues. No sé si me explico. ujú, ujú, Entonces, por lo mismo, siento que todas las chicas o chicos incluso caen en lo mismo de, ok, lo que esté de moda. Por ejemplo, recuerdo que hubo un momento en el que tu coreografía tenía que tener 3 barras de giros para que estuviera guau. Hoy creo que tienen que tener un montón de trucos increíbles en el aire o así para que salte a la vista tu coreografía. Entonces creo que uno de los errores es eso, como encasillarnos a lo que está de moda, que dejamos de experimentar, de plasmar como la esencia de Desiree en la coreografía, o el contar una historia en tu coreografía, o cosas de ese tipo que todo ya parece como tan genérico. No sé si me ujú. explico. O sea, Sí, todas las coreografías son truco, 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 y ya hacen que el mortal, que ya hicieron un montón de giros, pero al final es como de, wow, está increíble, pero ¿qué más? Ya todos hacen eso. ujú, Entonces, para mí siento que es como el conflicto de ahorita. A lo mejor en su momento mi conflicto era como generar algo, un truco, los giros o algo así, porque ya teníamos la otra parte. Pero ahorita ya tienen esta parte, pero descuidaron la otra. ¿Sí? sí, sí, Siento sí, que va por ahí. sí, es como los medicamentos genéricos, ¿no? Es lo Sí. mismo, pero más barato. Ujú. Se oye Sí, feo, ¿no? pero sí Porque, estamos viviendo algo así. Ya pero, siento que ya es la copia de la copia de la copia y ya no hay nada. Más bien, ahorita lo que está sobresaliendo es lo que realmente tiene una bonita esencia de la persona. ujú, Cuando se escucha mucho por ahí el cómo generas tu estilo, cómo hay un estilo en el baile. Y yo muchas veces se los dije a mis alumnos y lo compartía con mis colegas, siento que el poder ponerle tu estilo al baile o que realmente resaltes es que esté tu personalidad dentro de tu baile. ujú, Y siempre era como la comparación o un ejemplo muy claro, que todo el mundo conoce a Rodrigo Cortázar. ujú, ¿Cómo baila Rodrigo Cortázar? Entonces, tiene la técnica increíble, bla, 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 pero dentro de su coreografía se ve el hombre que es súper alegre, que es súper desmadroso, que es así, alocado, y eso se ve en sus coreografías. Y es lo que lo hace diferente, porque hay muchos bailarines increíbles con una técnica guau, pero se te queda la locura de Rodrigo. Ah, no manches, hizo lo de las vueltas y los brazos y así. Y de otro lado, a lo mejor Daniel y Desiree, que es el amor que se tienen y la conexión y todo eso, a lo mejor técnicamente habrá más bailarines que puedan hacer otra cosa, pero en tu cabeza se queda como de, el amor que se tienen, lo transmiten, bla, 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 bla. Entonces, esa pequeña esencia o la esencia de la persona o de la pareja en conjunto es lo que se te queda, no que ya hiciste 20,000 vueltas, porque en su momento, o más bien creo que ya todos tienen tantas habilidades que todos las pueden sacar. Pero, ¿cuál es tu plus? ujú. ¿O qué es lo que dejas? Sí, sí, Siempre. súper importante lo que dices, ¿eh? O sea, que se note quién eres a la hora de bailar, Ujú. que está cañón, porque uno podría ver muchas cosas, pero huele a algo, ¿no? Ojalá que huela a ti, ¿no? Y no que huela a otro que viste y que te salió igualita, ¿no? La coreografía, meterle de tu esencia, ¿no? Tú lo mencionas ahí como Yes. algo que, algo que plasme y que toque el corazón. Lo que yo siempre digo, algo que me pegue en el corazón y que me haga levantarme a aplaudirles, Sí. ¿no? En ese momento. Creo que todos tenemos diferentes formas de llegar
Ujú, al público. A lo mejor Rodrigo lo hace con su locura. En su momento creo que el amor que Esteban y yo compartíamos o la esencia, pues esa conexión era lo que le llegaba a la gente como de, porque Esteban y yo llegamos a comentar que lo más gratificante para nosotros era cuando una persona, una, dos, tres o la que sea, se acercaba a nosotros y era como de, wow, es que sentí tal cosa con su coreo y me hizo llorar. Y no, nosotros no necesitábamos que se parara toda la gente y nos aplaudiera, que obviamente se siente increíble, pero con una persona que llegara y nos dijera, es que me hicieron sentir tal cosa, me hicieron sentir amor, me hicieron recordar tal momento de mi vida y muchas personas lloraban y era como de, qué bonito. Entonces logramos transmitir algo y creo que eso ya no pasa ujú, y es como de, ¿por qué? Si se supone que el baile y todo esto lo haces para transmitir algo, ujú, para, pues es un arte. ujú. Eh, Sí, sí, y creo que los que lo logran se vuelven, este, digo, hay algunos que lo hacen, ¿no? Hay nuevos bailarines que lo logran de repente empiezan a viajar por todo el mundo porque lo que pasa Ajá. ahora es que todo el mundo dice, yo quiero eso en mi evento, ¿no? Aquí habla el promotor, Sí. ¿no? Y cuando los ve el público es, yo quiero ir a verlos a ellos, Ujú. porque si esto me hacen sentir atrás de una pantalla ahí, me van a En hacer, vivo que es. Ajá. ujú, ¿no? Siento que una de las parejas que lo está logrando es Jorge y Dulce. Ujú, Jorge y Dulce lograron o están logrando encontrar su propio estilo en sentido de lo, aparte de que están bailando bachata, una real bachata, eh, el sentimiento que se ve entre ellos o lo que intentan compartir es genuino, pero aparte no están forzando un estilo, sino simplemente lograron eh, como unir esas fibras, no sé cómo decirlo, porque por ejemplo, de toda la vida que conozco a Jorge, Jorge es clásico, toma ballet y es como su área. Y al encontrar a Dulce que tiene ese tipo de técnica, lograron un mismo estilo y empezaron pues a explorar esa parte y ahora siento que ahora sí ellos logran compartir o transmitir con sus coreografías un sentimiento. No solamente son giros y poses y así, muy cosa bien. que son pocas las parejas que lo hacen hoy en día. Oye, Chaparrita, con toda tu historia de coreografías, Ujú. las de los mundiales y demás, ¿cuál sería la coreografía que yo creo que más te marcó, ¿no? Como artista y por qué? Pequeño secreto que no sé si todos sepan. Bueno, no es Ujú, secreto. Todas las coreografías que yo hice con Esteban tenían una historia ujú, y mostraban nuestra historia como pareja sentimental. ujú, Y si ustedes se van a YouTube y buscan todos nuestros videos, se ve como la transición de cuando empezamos a andar con, pues sí, empezamos a tener una relación sentimental y se fue creciendo y hubo un momento en el que termina nuestra relación sentimental y todo se fue contando. O sea, en todas las coreografías hay una historia atrás, pero era una historia personal. Era de cuando nos hicimos novios, cuando el amor estaba así en su apogeo, cuando terminamos nuestra relación. También hubo como esa coreo de cierre, luego cuando el amor evoluciona a ya no tenemos una relación sentimental, pero te sigo queriendo tanto que me importas tanto, el amor evoluciona, así. Todas las coreos tienen un porqué y una historia personal. Pero la que más siento que nos marcó a ambos, creo que fue la de Amigo, que fue con la que ganamos el último mundial, ujú. que es, traemos el vestuario que todo mundo le puso apodos,
pero era algo diferente, uno negro que tenía como unos picos aquí. Ujú. Ah, sí, sí, le recuerdo. Es, a mí, a Esteban, ¿cómo le decían? Esteban Saurio, y a mí me decían Rex y mil y un apodos más que salieron de ese vestuario. Pero pues también era la idea, o sea, que fuera algo completamente diferente, que no tuviera flecos, que no tuviera las mismas piedritas que todo el mundo tenía, y así. Muy bien. Sí, muy icónicas. Yo creo que en la historia de la bachata en México no se puede contar si no hablamos de ustedes como pareja de baile, ¿no? Mm, Yo que he visto, que me tocó ver, creo, casi, porque yo llegué en el 2012, como ya lo hablamos, ¿no? ujú. Casi todas, y además todas en mi escenario, ¿no? Sí, Porque cuando no fueron, fue porque ustedes dijeron, vamos a ir a trabajar con el gobierno del estado de Guanajuato y no podemos ir, pero todas las demás estuvimos ahí. estuvieron ahí, ¿no? Y generalmente era un momento muy especial para la bachata en México verlos a ustedes bailar. Entonces creo que se quedará para, La eternidad. para la eternidad. Y esto que platicas, yo no, eso sí yo no me lo sabía, ¿no? Digo, Sí, no, seguramente no ha de ser como una, o sea, no es un secreto, pero tampoco es algo que, claro, pues es que Esteban y Desiree siempre hablaban de ellos en sus coreografías. No es mm, cierto, ¿no? Es algo que yo creo que le puso un sello muy especial y que eran una marca. Incluso cuando dejaron de bailar, a mí me pedorreaban de todos lados porque seguía yo poniendo a Esteban y Desiree, ¿no? Cuando hablaba de Esteban, ¿no? Entonces, decía yo, la madre, güey, pero pues es que los tengo aquí. Y además, bueno, yo los quiero, al Esteban lo claro. quise hasta el último, ¿no? Los quiero y los tengo aquí porque generaron eso, un impacto muy importante como bailarines, ¿no? Sí. Por todo lo que hacían y todo lo que impactaban en la gente. Hablas de un momento especial que fue el Mundial, ¿no? ¿Cuántos mundiales ganaron? Tres. ¿Y todos en Summit? Sí. ¿Y cómo era ese momento de Mundial? Porque una cosa es expresar el momento artístico y demás, y otra es güey, estamos en competencia. Tenemos que ir a partirnos la madre con las mejores parejas de bachata. Y además, en momentos donde también iban bachateros de mucho renombre a dichas competencias. Sí, pues un poquito de todo. O sea, hubo momentos muy mágicos, obviamente, empezando porque pues era en el extranjero y viajar a Estados Unidos y bla, bla, bla. Eh, pero caóticos en otro sentido, desde juntar los recursos para poder viajar, desde estar allá y ya toparte con las parejas y es como de, wow, o sea, ¿cómo voy a competir con el truco de Harold y Reagan? O sea, cosas de este tipo que es como de darte cuenta del nivel de las demás personas también es un impacto como de, es suficiente lo que traigo, seré tan buena y si me equivoco y cosas así, son presiones como pues también mentales que pues está cañón. La adrenalina de estar ahí, ensayar todo el día porque literal, pues el de esas experiencias que yo no había vivido en México, a pesar de que ya competíamos aquí, eh, todos bailaban y ensayaban a todas horas. O sea, y ver a Ricardo y Karen, que también estaban compitiendo, ensayaban dos, tres, cuatro, a cualquier hora del día que tú anduvieras por ahí, todo el mundo estaba ensayando. Entonces era como de, ¿no duermen? ¿No comen? Pues era difícil trabajar bajo presión. Uno de nuestros eventos, ¿qué año fue? Pues fue ese, el que ganamos 2018, que fue con ese coreo de amigo. Tuvimos que modificar la coreografía 1 o 2 horas antes de la categoría porque se repite. ¿Cómo te explico? Se hizo la semifinal y cuando pasamos a finales, Esteban y yo pasamos en primero, no, en segundo creo, y en primero pasó Braulio y Valentina. Ujú.
Pero en ese entonces, en tercero realmente no me acuerdo quién, pero así estaban los lugares para la final. Pero para esto habíamos sido alrededor, éramos más de 20 parejas y cuando pasan a la final pasamos en ese orden y solamente creo que pasaron como 8 o 12, una cosa así. Entonces digamos que se quedaron atrás como fácil la mitad o más. Pero todos esos que se quedaron fuera de la final se empezaron a quejar porque decían que se habían excedido de trucos. Nuestra categoría siempre fue bachata piso, entonces solamente tenías derecho a tres asistencias. Ujú. Y todo el mundo alegaba que Braulio y Valentina habían tenido muchísimas más asistencias y que por qué habían pasado en primer lugar. Total, Billy hace una junta, Billy y Tito, nos regañan, nos juntan a todos, nos regañan. Y es como de, nos explica que es una asistencia y así. Bueno, para no hacértela tan larga, repiten toda la categoría. Entonces, nos hacen, fue como, fue estrategia, fue como de, no vamos a dejar duda de que es asistencia. Entonces, Esteban y yo estábamos como 1 o 2 horas antes de que se repitiera la categoría modificando pasos como de que no se vea que te estoy asistiendo, no sé qué. Entonces también esa presión de ya tuve que cambiar la coreografía 1 hora antes. Entonces, pues la memoria muscular, la repetición y todo lo que yo ya llevaba haciendo desde meses antes, tratar de controlar mi cabeza y mi mente para que ejecutara lo que acabábamos de modificar, fue como de puta, ¿cómo le voy a hacer? Y la presión de que todo el mundo estaba haciendo lo mismo, la adrenalina, todo ese show, pues estaba cañón. Al final lo logramos y ganamos. Pero, Ujú. pero sí, ese tipo de experiencias como de, pues son estrategias. Muchas veces no gana el que tiene más talento, gana el más inteligente, el que sabe leer las reglas, el que sabe, pues literal, jugar sus cartas. Sí. Fíjate que yo escuché a Tito en un seminario que decía cosas como lean de qué se trata cada casilla, porque Ujú. se trata de ganar la competencia, ¿no? Hay gente que es muy, o sea, que no se oiga mal, pero es muy artista y entonces dice, no, es que yo no quiero traicionar Mi arte. mi arte. Y pues temean, güey, ¿no? Porque entonces, las calificaciones van ahí. Si vas a Ujú. una competencia, ten claro qué es lo que quieres mostrar. Y si no quieres ganar porque quieres respetar lo tuyo, tenlo claro. Lo que no Sí. se vale es encabronarse porque perdiste, porque no leíste las reglas, ¿no? Muchos llegaban a mí y me dijeron, ay, es que, este, cuando todavía, porque también en la historia de fusión, poníamos de máximo 3 cargadas y 2 asistencias, ¿no? Cuando lo hacíamos, hasta que Billy vino y nos dio desapes, ¿no? Y nos dijo, eso no existe, güey. O es cabaret o es piso. Ujú. No existe, ¿no? En el mundo competitivo. Y entonces teníamos 2 opciones, o no hacerle caso a Billy Fajardo, está Difícil. medio güey, ¿no? No hacerle caso a alguien que tiene mucho que ver en todas las competencias, porque no nada más es lo que ha hecho en Summit, sino lo que nos ha influenciado a todos en todas, Sí, sí, sí. ¿no? Este, y corregir. Entonces entiendo perfecto si ustedes dijeron, queremos ganar, pero también es un rollo, ¿no? Porque es como esto que te digo, cambiar en mi cabeza, decir Esteban y decir, ¿no? Pues me llevó un tiempo porque, bah, ¿no? Y lo ponía yo en Sí. en los posts. ¿Por qué? Porque es pues, no muscular. Es, los únicos músculos que intervenían eran mis deditos, ¿no? Escribiendo el post, ¿no? Pero qué interesante. Y bueno, ¿cómo se vive una victoria en un mundial? Porque mucho se habla de ganar y que es que ganar el mundial y no sé qué. ¿Qué pasaba después de que cuando ganaban, ganaban y ahora qué? ¿Qué pasaba ahí? En el evento después. No, después, o sea, en el evento y después, me imagino que en el evento pues está toda madre, porque flores, fotos y demás, y todo padrísimo. Pero luego ganabas, ¿y qué hacías? ¿Qué hace un campeón
de Summit, porque ahora hay campeones por kilo, ¿no? Pero ¿qué hace un campeón de Summit con toda esa competencia de la que tú estás hablando? ¿Qué haces con tu victoria? Híjole, es como un sabor agridulce, porque claro que todo el sacrificio y todo lo que invertiste, tiempo, dinero, esfuerzo, llanto, moretones y todo lo demás para lograr ahí, te da una satisfacción increíble de wow, lo logré. Pero después de eso, bueno, al menos para mí, no sé si para todo el mundo es igual, siento que la presión de sostener el campeonato está cañón, porque sí es como de, ¿y ahora qué sigue? Tengo que ser mejor, que mostrar un mejor trabajo de lo que ya hicimos. Entonces ese es el verdadero reto, porque muchos dicen por ahí, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerte. ¿Y cómo vas a hacer eso? O sea, y tratar de conservar un montón de cosas desde tu propio estilo, desde no salirte de tiempo, desde cuidar la esencia de la bachata, desde cuidar todas estas casillas de que real se busca cuando te juzgan. Pues para muchos, siento que la felicidad duraba menos de lo que la presión, porque ya era como de, oh, bueno, sí, ya somos los campeones mundiales y la foto y todo esto, pero ¿y ahora? Porque pues las generaciones seguían empujando fuerte, ¿no? O sea, y Ujú, cada competencia era más pesada. Entonces, pues para mí sí era un sabor agridulce que era como de, sí, qué padre, ganamos, pero ¿y ahora? Tengo que trabajar más, me tengo que esforzar más. Eh, ¿Qué más puedo hacer para tener ese diferenciador? ujú, Porque no voy a demeritar el trabajo de nadie, no tengo por qué. Y el nivel de ahora también está increíblemente, pero yo recuerdo esos mundiales y realmente sí llegaba el mejor de cada país. O sea, Canadá, no sé, toda América Latina, y llegar al mundial a enfrentarte, por ejemplo, con Harold y Reagan, que los tengo mucho en la cabeza últimamente. Saludos, amigos. No sé, está difícil. Pero está sí, muy padre también. claro. No sé. Me parece, y ahorita voy con otra pregunta que siempre, siempre se me olvida decirlo, sobre todo cuando hablo con gente que ganó muchas cosas, ¿no? Pero me parece que esto que mencionas también está rudo, ¿no? Porque no es como, parece que ganaron y ahora, en lugar de que la presión baje, Sube. sube, ¿no? Y entonces era como, güey, ganamos, sí, métete al Olla Express para que ahora sí reventemos juntos. Güey, Sí, y sí real. era mucho trabajo, porque lo que sí pasaba, cuando menos yo los veía en México, cada semana tenían un evento, ¿no? Compartían sus agendas y estaban hasta en la sopa. Pero también deja tú en la presión bueno, el siguiente año. Tenías un año para prepararte y bueno, hay presión. Pero también para mí siempre hubo presión en sostener el título hasta en los eventos más pequeños, porque era como de, ok, eres de fusión. Los campeones mundiales de no sé qué, y llegan y Esteban y decir, y era como de, güey, eres el campeón mundial. No te puedes equivocar, no puedes hacer mal las cosas. Así sea un pequeño un evento pequeño o un evento grande, o sea, todo el año se mantenía la presión, porque eras el campeón mundial. Y era como de, ¿cómo vas a hacer las cosas mal? ¿Cómo vas a dar mal una clase? ¿Cómo te vas a equivocar? ¿Cómo vas a dar mal un show? Y era como de, uff. Entonces también eso es presión, Sí, está cañón. porque pues sigue siendo figura. Órale. Y eso por muchos años. Sí, porque además no es que lo hayan ganado poco, ¿no? Ganaban mucho. Con Fusión se salvaban de competir porque era cuando Fusión nada más tenía Pro-Am, ¿no? Y Ujú. entonces, Y ni tanto, porque era cuando llegábamos a los grupos. Y también estábamos. bueno, pero es que ese es también eso era línea de ustedes, ¿no? Talento latino a la fecha.
¿no? Siguen siendo y eran, ¿no? Porque pues el origen, y eso ustedes lo metieron ahí, eran Sí. súper competitivos, ¿no? Ujú. Y eso me lleva a otra pregunta, de si, porque Em, ya escuché a la campeona mundial, ¿no? Pero ¿sabes qué me ha pasado últimamente? Que veo en las competencias, me fijo mucho en fusión porque pues los tengo ahí y estoy viendo. ujú. Ganar un segundo lugar de una competencia como fusión o como Oaxaca o como el Eurozone o como Summit no es fácil, ¿no? Quedar en segundo o tercer lugar, o sea, subirse al podium no es fácil. Entiendo la presión del campeón mundial o del campeón nacional, según sea el caso. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo manejaban? Porque a veces era emocionante, pero a veces veía yo caras de frustración, ¿no? ¿Cómo se maneja un segundo o tercer lugar? Yo creo que depende de la persona, porque pues no quiero escuchar feo, pero que se escuche feo, pero nadie se acuerda del segundo Ujú, y nadie se acuerda del tercero. Entonces, o ganas o ganas. Entonces sí hay frustración ok, hice lo mejor posible, pero si no llegué al primero, para muchos sí es como de no gané nada. O sea, no llegué a la meta, un segundo y un tercero no me sirve. Y muchos años para mí fue así. Si yo no ganaba era como de que no pasó, siempre gané. ujú, Este, era como no haber llegado a la meta. ujú, Pero ya después, cuando empecé a preparar a los alumnos y ver su proceso y ver cómo ellos, ujú. pues sí, ver su propio proceso y que llegaban a tener un segundo, un tercero o incluso no llegar a podium, era como de, güey, me daba cuenta de todo el esfuerzo que había, tanto de su parte como de nosotros, como sus coreógrafos y demás. Entonces ya era como, aprendes, estés en podium o no. Ujú. Pero cuando yo era la ejecutante, para mí eso no era válido, ¿sí? Entonces, como maestra o coach o lo que sea, era como de, wow, lograste un lugar, no sé qué, es parte de tu proceso, de tu crecimiento, es un escaloncito más al éxito y lo valoraba o ya lo veía diferente, pero como ejecutante, para mí eso era, no hiciste nada, tienes que hacerlo mejor, hasta que llegues al primero. Y hablaste de todo un Segura. proceso que vivías todo el año como campeona, pero ¿no te tocó vivir algo de segundo lugar? Bueno, ya dijiste que todo lo ganaste, Sí, ¿verdad? en mis categorías fuertes pues eran eso, bachata piso y esas las ganamos. Pero donde no, nunca pudimos ganar fue en cabaret. Y en Ujú. cabaret sí llegamos a tener segundos lugares, segundos y terceros. ¿Y qué pasaba ahí con una Desiree campeona y subcampeona? No, pues eran pleitos. Era como de, ¿cómo no voy a poder? Así como pinches no vas a poder. Pero entonces era pues igual, frustración, como de cómo en esto sí y en esto no, o no se da igual. Entonces en algún momento pues tuvimos que decidir como de a qué enfocarnos, porque también en ese entonces pues lo sentíamos muy pesado hacer las dos cosas, porque aparte pues liderábamos a los equipos, entonces Ujú. era o le dedico tiempo a los equipos, a mis 3 4 5 4 no sé cuántas coreografías, o qué haces. No siempre te alcanza el tiempo para todo. Y eso súmale que la escuela, que la universidad, que la familia y todo eso. Entonces teníamos que tomar decisiones que era lo que nos importaba y pues ya nos inclinamos a bachata piso. Fuerte, ¿no? Sí. Había terapia en el camino, porque se viven un chorro de cosas, o sea, sí artísticas, ¿no? Pero había terapia, o sea, cuando hablo de terapia, hablo coaching de alguien que los ayudara en esa parte. No. Creo que la única terapia que había era el apoyo de los amigos y la familia. Y ya. Ujú. Que pues obviamente eso no es lo ideal, pero no, realmente no.
Sí, que importante hoy, ¿no? hacía O sea, falta. sí, porque me parece que además, y lo veo ahora en el tiempo, de cómo eran las competencias en el 2012 y cómo son ahorita, ¿no? Hay muchas cosas que rescatar que tú has mencionado aquí, como el que está llegando ahorita, échesela, porque hay un montón de consejos de decir, de cómo avanzar, ¿no? Y cómo retomar cosas que se perdieron en el tiempo. Pero el nivel competitivo que se tiene hoy día es una locura, ¿no? Este, y creo que hace falta entender que los equipos, las parejas, los mismos solistas los integran personas, ¿no? Y que hay veces que qué bueno que te apoya tu mamá y tu papá, pero tu mamá y tu papá pues van a estar de tu lado, ¿no? Si hay Claro. un problema en la pareja, no van a ser, porque además sería lo correcto, ¿no? Ni modo que se pongan del lado del otro lado, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Pero sí se necesita como en atletas de alto rendimiento, que hoy día creo que la salsa está en ese momento, pues se necesita apoyo emocional, ¿no? Apoyo personal, además Sí. de cuestiones físicas, ¿no? Y aprovechando que dije físicas, acabas de ganar este, no sé si fue uno, porque no sé cómo lo leí, si fue uno o dos títulos de temas de fitness, ¿no? Sí. Ujú. Que además dice como amateur, no sé si la palabra fue amateur o principiante, Principiante. y yo digo, la madre, güey, o sea, los cuerpos que yo veo, yo digo, y estos son los de principiantes, me quiero suicidar, güey, no me quiero ver al espejo a la hora que me baño, güey, ¿no? Por ese tema, si eso es el principiante, ¿no? Sin embargo, creo que siempre el cuerpo habla, ¿no? ¿Qué, qué has aprendido en esta etapa fitness, que no te había enseñado el baile, pero que ahora estás aprendiendo a partir de esta, no sé si es esta nueva etapa, porque siempre has estado ahí, pero como de este lado, de esta nueva pasión que tienes por el tema del fitness? ¿Qué has aprendido del fitness que la danza no te había enseñado? Híjole. No creo que sea como tan diferente. ¿Sabes? Lo que me gusta o me di la oportunidad de vivir esto fue que estoy saliendo de tal vez de mi zona de confort o de algo conocido, más bien. Formé mi carrera o tengo muchos años en el tema del baile, que me di la oportunidad de probar una disciplina nueva, de ver hasta dónde soy capaz de hacerlo y hasta dónde puedo llegar. Tanto, obviamente, en este tema, pues es el físico, el cuerpo, y es como de qué tanto lo puedo transformar. Y pues aquí sí es, el baile obviamente tiene que tener esa disciplina, pero parte mucho del talento. Si tú tienes talento, siento que hasta cierto punto puede ser un poco más fácil o porque se te da. Digamos que ya tienes la habilidad. Aquí es disciplina y constancia. O sea, y le sufres porque le sufres y no hay otra forma. No es como que tenga talento para cargar una mancuerna. O sea, Ujú. simplemente es como de tenga hambre, tenga sueño, no dormí o lo que sea, tengo que hacerlo. Es constancia y disciplina. No, Ahí no, tienes que jugar pero, con tu mente. o sea, no es que tenga talento cargar una mancuerna, pero digo, el mundo está lleno digo, mucho de lo que se ve en redes sociales también de consejos de fitness es, pues no nada más es agarrar una mancuerna, ¿no? Sino también es cómo es el movimiento. Ah, claro, sí, tiene su técnica y todo lo que tú quieras, pero siento que aquí, ay, ¿cómo decir? Es completamente mental poder Ujú, aguantarlo. ujú, Porque en el baile sí tienes el plus de, me veo bonita, o me salen, por ejemplo, hay muchas personas que tienen un giro natural, un centro natural, Marian, ujú. gira como trompito. Yo jamás en la vida pude girar así porque a mi cuerpo y mi centro y lo que tú quieras, a mí no se me daba natural. O sea, yo tenía que trabajarlo 1000 veces más. Ujú.
Y en el tema del fitness, cualquier persona pudiera hacerlo si controla su mente y tiene la disciplina y la constancia de hacerlo. Sí, no es como que tengas más, menos capacidad o el talento. Aquí lo haces porque lo haces y a lo mejor te toma más tiempo, más años, más todo, pero puedes hacerlo. Y en el O- baile no todos podemos hacer todo. Oye, no, no, pues, y qué bueno, porque si no todos quisieran ser bailarines, digo, yo lo digo y a lo mejor va en contra de mi propio negocio, pero yo digo, no todos podemos hacer todo, ¿no? No. Yo las dos veces que me he subido a un escenario haciendo una ridiculez, me estaba yo muriendo de miedo. Y yo digo, pues sí, güey, pues es que este no es tú, lo tuyo es la presión de levanta este desmadre, ¿no? O sea, haz este congreso. Pero esta presión, pues también tiene su talento, tiene su... Y que todos podemos aprender de todo, ¿no? Sin duda. ¿Qué podría aprender un bailarín? ¿Qué le puede, más bien, qué está aprendiendo Desiree Fitness? Más bien, ¿qué está aprendiendo la bailarina de Desiree Fitness? ¿Qué está aprendiendo la bailarina? Ujú. Me haces preguntas bien difíciles. Eh, ¿Qué está aprendiendo? Lo mío. ¿Crees que creo que vuelvo a lo mismo de no, ¿cómo se les dice? Se me fue la palabra, como no confiar en ti, pues. O sea, yo en el baile siempre desconfié tanto de que podía hacer las cosas, que ahorita en el tema del fitness también lo he dudado. Cuando competí fue como de, pues sí, estoy haciendo lo mejor que puedo y así, pero, y estoy dando todo de mí, pero yo no creía que pudiera en mi primera competencia ganar algo. Entonces, vuelvo a lo mismo, creo que es eso de no te subestimes, esa es la palabra. Ujú. Me subestimo. Oye, Desi, pero sí es importante, bueno, cada vez lo escucho más y cada vez veo más güeyes enfrente de un gimnasio tomándose fotos y diciendo, estoy haciendo ejercicio. Que qué bueno, pero que si bien es cierto que no, la disciplina que estás teniendo no es para un bailarín, o sí, no lo sé, sí es importante el tema, o sea, qué tendría que hacer a nivel, y estoy hablando ahora con la experta, ¿no? Qué debería de trabajar en su físico un bailarín a nivel gimnasio para también entender que es un atleta de alto rendimiento y qué beneficios trae? Yo creo que nunca, el bailarín nunca se ha visto como un atleta de alto rendimiento. Nunca se han visto así, no, y me incluyo, porque como bailarines no comemos, no dormimos, no entrenamos el cuerpo como deberíamos, no calentamos, no lo cuidamos. O sea, nuestro cuerpo es nuestra herramienta de trabajo y la mayoría de la gente no lo cuida, no lo alimenta, no lo, o sea, entonces como tal no te puedes llamar un atleta de alto rendimiento cuando ni siquiera cuidas tu herramienta de trabajo, que es tu cuerpo. Ujú, Y en este tema del fitness, aquí sí tienes que hacerlo sí o sí. O sea, tienes que ir al fisio, tienes que comer bien, si no comes bien no hay resultados. Entonces, pues es un todo. Cuando yo entré al gimnasio, hubo ahí unos indiferencias, no, bueno, ujú, no llegamos a un acuerdo Esteban y yo porque a lo mejor empecé a meterme tanto en el gimnasio que él sintió que estaba dejando el baile por un lado. Pero no, cuando yo entro al gimnasio, empiezo a descubrir y a sentir mi cuerpo de forma diferente. ujú, Cuando yo entro al gimnasio, logro controlar mi cuerpo, logro tener un centro más firme, logro incluso a tener sensaciones diferentes en el baile, por cómo empecé a conocer mi cuerpo, cómo lo empecé a desarrollar, ya tenía las piernas más firmes, ya los brazos tenían mayor resistencia. Esteban y yo éramos pues así, o sea, él enorme, yo chiquitita, más fuerte. Entonces, lo que me dio el gimnasio
me ayudó a desarrollar el baile de forma diferente. Entonces, si lo resumimos un poco, regresamos al punto, como bailarines necesitamos cuidar esa herramienta de trabajo y empezar a comer bien, a dormir bien, ejercitarte, fortalecer músculos, fortalecer tu abdomen, fortalecer piernas, tobillos, resistencia. Si quieres hacer trucos, si quieres hacer giros, si quieres hacer lo que tú quieras, necesitas conocer tu cuerpo. ¿Y cómo vas a hacer eso? Necesitas como integrar todo. ¿Me expliqué? Y necesitas una consulta con Desiree para que te pueda decir a ti, bailarín, cómo ponerte mamado, no para que compitas en fitness, pero sí para que tu baile rinda. Me parece, Sí, yo sí pienso que es, la vida del bailarín es una madriza, porque una, a ver, que parece que no lo miden, pero aquellos que empiezan a viajar mucho, subirse a un camión o a un avión cada semana es una madriza. Subir y bajar es una madriza. Este, Llegar a un evento es llegar a, sí, a dar una clase, ¿no? O dos, no lo sé, a dar privadas, ¿no? Y además en esa clase transmitir cómo, no nada más cómo lograr el truco, sino cómo no matarte, ¿no? En el truco, o cómo no ujú, lastimarte en el truco, sí. o en toda esa parte. Luego además, pues también tienen que dar su show y tienen que presentar dicho show. Se bajan del show, se tienen que subir, tienen que ir, si bien les va a cenar, ¿no? Y si no, regresar al social y estar ahí hasta las no sé cuánto de la mañana. Entonces, Y acabo de empieza decir, al día siguiente temprano también. ¿no? Entonces sí, sí valdría la pena. O sea, no es que quiera yo venderte como coach personal, pero creo que es bien importante el tener claro esto, ¿no? Bailar no nada más es lo que pasa en el escenario, sino lo que pasa en el escenario es la consecuencia de un montón de cosas. Sí. Sí, y obviamente que estamos dejando de cajón que tienes que tomar clase, que tienes que entrenar, repasar coreo, que el coaching, que lo que tú quieras. Pero sí, la vida del bailarín está bien matada. Y más si eres el artista que se supone. Sí, no comes bien, comes 2 veces al día, no tomas agua, todo te duele, tienes lesiones y aún así bailas. Entonces, pues volvemos a lo mismo, o sea, y entre menos duermas o no te alimentes bien, el cuerpo se sigue lesionando más y más y más. Muy bien. Oye, Difícil mantener Chaparrita, una vida así. creo que nos va a quedar corta la entrevista, pero quiero llegar a dos cosas finales, que es, ahora estás en una nueva etapa, ¿no? Una etapa donde estás de emprendedora, ¿no? Donde uno te ve de juez de, o sea, te acabo de ver anunciada no sé si para la final o para una de las eliminatorias que va a tener Karen y Ricardo con su proyecto del Mundial, ¿no? Estás yendo a juecear a Summit, ya alguna vez te vi jueceando en el Eurozone. Bendito sea El Salvador, hablé contigo el otro día y vas a ir a juecear Fusión. Entonces es una etapa totalmente distinta. Sí, ya. ¿Cómo, cómo se vive ahora desde la juez una competencia? Fíjate que te puedo decir que estoy muy contenta porque gracias a Dios he logrado, no puedo, no sé si la palabra es todo, pero todo lo que quise. Logré tener una escuela exitosa, logré tener equipos exitosos, logré ganar todos los campeonatos que quise. Y ahora estar del otro lado y vivir esa experiencia me llena de mucha satisfacción porque el ambiente, el baile y todo esto me sigue gustando, me sigue llenando muchísimo. Y a lo mejor estoy en ese momento en el que ahora puedo disfrutar el baile, puedo ver todo lo que las nuevas generaciones están ofreciendo y evolucionando el baile, pero ahora del otro lado. Entonces me sigue emocionando muchísimo ver todo lo que están creando. Y pues no sé cómo describirlos más que es increíble. Sí he tenido la oportunidad de estar en los mundiales, gracias a Dios, Billy confió en mí, en mi trabajo.
Este fue mi tercer año en el Summit. He estado en Eurozone, he estado en muchas competencias nacionales, he jueceado en Colombia, en Ecuador, en este evento de Ricardo y Karen, en Canadá también. Entonces, estar del otro lado, pues me sigue llenando el corazón, pero ahora de otra forma. A lo mejor ya no soy la ejecutante que logré en su momento o llegué a hacerlo, pero sigue viva la pasión de la danza y eso a través del arte de los demás, de disfrutarlos, de ver lo que están creando y en su momento también, pues guiarlos, porque ya, pues ahora mi chamba es más como de orientarlos en su proceso de ser la estrella o ser ahora los competidores. Ahora yo soy la de mejoras esto, eh, guiarte por el camino. No, y Entonces, está además una bonito. guía muy completa, ¿no? Porque alguien que ganó y que perdió, que sufrió y que creció, que cambió una coreografía una hora antes, que no que comía dos veces, ¿no? Y que ahora sabe un montón de cosas, pues es una ayuda muy completa, ¿no? Y Sí. es un ojo de poder, desde poder ayudar al competidor de, oye, ¿me das retro? Puta, ¿estás seguro, cabrón? Porque te van a decir hasta que se ve que no has dormido, güey, o que se Ay, ve que sí. no estás, que no estás trabajando tu cuerpo, hasta la parte dancística, ¿no? O sea, Claro. quieren una asesoría de decir, pues, be prepared, ¿no? Para la asesoría. Yo que conozco la chaparrita de buenas, De buena muy soy muy buenas. buena. Ah, Y de malas, yo siempre he dicho, las tan- pinches chaparritas de malas, está cabrón, aguas, güey. aguas, Pero bueno. aguas. Oye, mi vida, y ya para cerrar, Dime. ¿qué te gustaría en un futuro, cuando ya todo esto haya pasado, que se dijera de Desiree? Uy, Ese es tu legado, ¿no? Finalmente. sí, no lo tengo muy claro. Creo que, creo que mi legado o mi idea de legado siempre fue como que mis alumnos y la gente con la que pude compartirles o darles un granito de arena, aportarles un granito de arena, logren sus sueños. O sea, que estuve ahí para ellos, para impulsarlos, para apapacharlos, para aventarlos a que volaran. Y yo le decía mucho a mis alumnos como de, quiero que abras tus alas y vueles más alto que yo. Eso es lo que me gustaría que la gente se quedara de mí, que recuerde que estuve para ellos o que los apoyé o que los impulsé o eso, como que pude darles algo especial, tal Ujú, vez. No, no tengo otra forma de explicarlo. ujú. Sí, estuviste para mí es un epitafio muy ambicioso, ¿no? Sí, Pero, pero bueno, yo que conozco, que te conozco y que te conozco también a través de tu gente, bueno, creo que si es eso, ahí vamos. Ahí sí, vamos. Muy bien. Bueno, Chaparrita, pues mira, hora y media. Yo sabía, y además nos podemos seguir 3 horas, porque algún día platicaré de las personas con las que más platicaba, luego de repente tenía yo ahí como con las que siempre hablaba y una era de Siren, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por todo. Yo sabía, lo olía. Mira, tengo mis apuntes de todo. Todas las preguntas difíciles que te hice, las hice es con todo el corazón, la sabiendo que te vida. quiero mucho, pero también en el entendido de que podías aportarle mucho a esta comunidad, porque finalmente es conocer un lado de Desiree que no está tan rápido conocer, ¿no? Y No son muchos años, muchos años. y y para eso yo generé este espacio, ¿no? Creo que a los bailarines, durante muchos años,
Bueno, y tú eres una de esas testigas, ¿no? Yo tenía pláticas súper interesantes con ella, ¿no? Donde yo era muy preguntón y yo decía, güey, ¿por qué no hacerlo público? Porque aquí hay mucha sabiduría de lo que saben estos que deberían de transmitir. Entonces, dos cosas prometo, se queda grabada, número uno. Número dos, la voy a hacer, voy a poner ahí unos clips para que hay momentos de esta entrevista que se tiene que llevar la gente, ¿no? Y que necesita entender la gente y necesita escuchar la gente. Y hay veces que somos medio huevas para echarnos hora y media de entrevista, pero estos clips de minuto y medio, 2 minutos, son una chulada. Muchas gracias. ¿Tienes algo más que decir? Mm, estén al pendiente de los nuevos proyectos. Deciré sigue vigente. Y no, nada. Muchísimas gracias, Manolo. Te conozco, sí, desde hace muchos años. Y te agradezco que siempre estuviste para mí, que siempre me abriste las puertas de tu casa, de tu evento, de tu vida. Y gracias, simplemente. Pues gracias a ti, gracias a todos los que escucharon, ¿no? Hubo varios aquí comentarios que se quedaron muy atrás, muy adelante, o sea que tuvo éxito esta entrevista. No se preocupen, se va a quedar grabada. Sus comentarios no sé por qué Facebook los borra, sorry, pero pues es cuestión de que hablen con Meta para que se queden aquí. Pero bueno, gracias a todos los que llegaron hasta aquí y nos vemos mañana. Ahí les voy avisando qué vamos a tener. Un abrazote. Bye, Bye. bye, chaparrita.